Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, ya prácticamente estamos cerrando lo que es la tarde de Shabbat, pero aún nos queda unas horas. Así que hoy vamos a hablar un tema que el Eterno me ha estado inquietando y me dice, tienes que hablar, habla. Así que acá estamos tratando de obedecer a nuestro Padre Celestial y a seguir en su lineamiento. Así que hoy, en esta tarde de Shabbat, vamos a hablar de lo que es el pan que cayó del cielo, el maná. Y con la ayuda de Yahweh, pues lo vamos a desarrollar porque esta vez no he preparado nada así como esas presentaciones que yo suelo hacer en PowerPoint con la ayuda de nuestro creador. Pero hoy no hemos preparado nada de eso, así que vamos a irnos solamente con los textos bíblicos de la palabra que Yahweh me marcó. Así que, amado Padre Celestial, nos presentamos delante de ti en esta hora, eterno, con un corazón dispuesto a recibir, a escuchar lo que viene de ti. Padre, en el nombre de Yeshua, te pedimos, oh Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros, traiga ese sustento, ese pan suculento que solo tú puedes servir en la mesa. Ayúdanos, Señor, a ministrar esta palabra y que con corazones dispuestos, entregados, podamos escuchar y obedecer lo que tú tienes para dar. Gracias te doy, amado Rey, porque tú eres bueno, porque eres compasivo, misericordioso y aún de lo más profundo, Señor. Tú vas y nos sacas, Padre amado, porque esta obra es tuya, no es de carne, no es de hombres. Esta obra es tuya y eres tú quien dirige. Abba, ante ti estoy en esta hora, pidiendo tu misericordia, tu luz y tu guía en mi camino. Que tu palabra sea lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Padre, que lo que salga de mi boca sean palabras filtradas únicamente por tu Ruach HaKodesh, por tu Espíritu Santo. Que no sea mi carne hablando, Señor, que en el momento que sea mi carne usted mande y calle, sino que sea usted quien dirija esta obra. Yo la pongo delante de usted y le pido que sea usted dirigiéndonos. Gracias te doy, Yahweh, en el nombre que es sobre todo nombre, Yahshua, tu Hijo amado, nuestro Rey Mesías. Amén. Bueno, estoy contenta. Hoy me reuní con los hermanos del séptimo día, los adventistas, y bueno, yo les vengo contando a muchos de que Yahweh me ha llamado para llevar la Torá a los pueblos que aún rechazan la Torá como la ley del Mesías. Y recuerdo que en la palabra Yahshua les dijo a los discípulos, a donde los envíe, vayan. También les dijo, si los echan fuera, recuerden, si los desprecian, recuerden que a mí me despreciaron primero, que el mundo me despreció, que el mundo amó más las tinieblas antes que la luz. Entonces esas palabras de nuestro Mesías a mí me reconfortan porque me dan ánimo para continuar. Aunque él también dijo, cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, siéntense con ellos. Pero si los echan fuera, sacudan la sandalia de sus pies y déjenlos a su suerte y vayan a la siguiente ciudad. Estoy parafraseando, pero todas estas palabras, estas citas bíblicas están en la Biblia. Y aunque algunos varones me digan,
Yo no admito que la mujer predique. Yo les digo, no soy yo quien ha tomado este camino. Si a mi Señor le plació llamarme para anunciar su palabra, yo no soy nadie para rechazarla, para rehusarme a ir y entregar el mensaje. Así que agradezco a todos aquellos que me reciben también en sus iglesias, que comparten, que dialogamos de la palabra del Señor, que con respeto discutimos los temas de la Torá y quién es la Torá. El fin de semana pasado alguien estaba hablando de la ley de Dios y yo le dije, define la palabra ley. Y se centró tan tajantemente y solo me dijo, la ley es la palabra de Dios. Pero no me dio oportunidad a hablar. So, yo me quedé escuchando. Pero yo dije yo, ¿qué es la ley? Si no es un conjunto de normas, la ley es un conjunto de normas que funcionan en un determinado, vamos a empezar desde abajo o desde arriba, en un determinado gobierno, en una institución pública, en una institución privada, en una escuela, en una institución religiosa, en el hogar, porque todos tenemos normas, leyes establecidas. Pero ¿con qué objetivo se desarrollan las leyes si no es para un bien común, para una convivencia, para que nos vaya bien en todo lo que hacemos? Y la palabra de Yahweh dice que Él nos dio su ley, su manual de instrucciones para que cuando nosotros entremos y poseamos la tierra que Él nos da, todo nos vaya bien. Y si nos desviamos de su palabra, entonces, bien, entonces vamos a ir a Deuteronomio 8. Me detuve para revisar directamente, leerlo desde la palabra. Mira lo que dice Deuteronomio 8, desde el versículo 5 al 11. La palabra la leemos honrando el nombre a Yahweh y dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como disciplina el hombre a su hijo, así Yahweh tu poderoso te disciplina. Guardarás pues los mandamientos de Yahweh tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolos. Porque Yahweh tu poderoso te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de abismos que brotan por vegas y montes, tierra de trigo y cebada y de vides e higueras y granados, tierra de olivas, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, no te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de sus montes cortarás el cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Yahweh tu poderoso por la buena tierra que te habrá dado. Guárdate, que no te olvides de Yahweh tu poderoso para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Entonces, estábamos hablando de que la ley es un conjunto de normas, de obligaciones, de deberes y de derechos. Es un manual de instrucciones, normas establecidas, ya sea por los gobiernos, por una institución del sector privado o del sector público, también por alguna institución religiosa, escolar o incluso el mismo hogar. Pero ¿con qué fin se establecen estas normas, estas leyes, estos decretos? Con el fin de tener una buena convivencia. Si hay una buena convivencia, entonces habrá, dice, ricas y abundantes bendiciones. ¿Y qué es una buena convivencia?
no mirando mal al hermano, no blasfemando, incluso en contra a veces de hasta nosotros mismos, porque a veces podemos caer en el error de blasfemar hacia nosotros mismos sin darnos cuenta. Y tenemos que tener cuidado con eso, que dice que de lo que sale de nuestra boca, todos vamos a dar cuenta de ello. Entonces, cuidándonos así, amándonos a nosotros mismos, entonces vamos a amar a nuestros hermanos y no vamos a andar hablando, señalando, juzgando o blasfemando quién está en el camino correcto y quién no lo está, sino que como buenos discípulos vayamos y enseñemos aquello que Él nos está enseñando, a lo que nos ha llamado para ir y hacer discípulos, bajo las normas, estatutos y decretos que Él estableció en la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando aquella amada sierva me contestó y me dijo, la ley de Dios, yo quería seguir hablando, pero me abstuve porque por un momento me han mandado a callar, pero yo tenía todo el deseo de hablar conforme a la palabra y de decirle entonces, si la ley de Dios es su palabra, ¿por qué entonces no ponemos por estatuto en nuestras vidas, en primer lugar, el cumplimiento de la palabra de Elohim en nuestras vidas, en nuestras acciones, en primer lugar, y no las normas, leyes y decretos que los gobiernos nos imponen? Es un poco contradictorio, ¿verdad? Porque ¿a quién servimos? Sino al Dios Todopoderoso, al soberano, al omnipotente, al omnisciente, al omnipresente, al creador del universo, al creador de la vida, por quien existimos y todas las cosas fueron hechas. Entonces, es un poco contradictorio porque hablamos que la palabra de Dios es la ley, pero no la ponemos por estatuto, sino que ponemos en primer lugar las normas, las leyes y los decretos de los países, de las entes gubernamentales. Entonces, en la palabra Yeshua dijo, hagan como sus líderes les manden. Él instruyó que hagamos, que obedezcamos a como ellos nos mandan. ¿Por qué? Para que nos vaya bien. Porque ellos mismos han establecido normas y decretos basados en la misma palabra. El hombre no crea nada. No matarás. ¿Y qué hay para la condena de los hombres que matan? ¿Qué hay en las autoridades de gobierno? Encarcelamiento y qué más? Cárceles eternas, prisión. ¿De dónde sale esa ley del gobierno? Pues de la misma palabra. Y así como esas muchas otras regulaciones, el pago de los impuestos. El Señor dijo al César lo del César y a Dios lo de Dios. Entonces tenemos que hacer conforme las leyes que nos rigen a nivel de gobierno, pero no dejando este manual de instrucción, esta palabra que dice Él, que si las seguimos a como Él nos las manda, nos va a ir ¿qué? Bien en la tierra que nos da. Entonces, vamos al punto. ¿Cuál es el punto? Que cuando tú le hablas al pueblo de la ley, entonces hay una controversia y ya creen que hablar de la ley es hablar de judaizar. Y la ley no se hizo para los judíos, la ley se hizo para el pueblo escogido, para todos aquellos que como Abraham decidieron escuchar, creer y obedecer, no por vista, sino por fe. Así que entonces, si tú por fe crees que la ley de Dios es su palabra, entonces, ¿por qué no la vas a poner por estatuto y cumplimiento en primer lugar en tu vida, en tu hogar, en tu casa, en tu familia y cumpliendo con las leyes que el gobierno nos da? Pero en cambio, nos quedamos con las leyes del gobierno y hacemos a un lado la ley de Dios porque creemos que es judaizar,
Y aquí no hemos venido a judaizar, aquí hemos venido a escuchar y a obedecer la palabra de Yahweh y a ponerla por estatuto en nuestras vidas. Y el Eterno tiene sus leyes bien establecidas, tiene normas, tiene decretos, son aproximadamente contabilizados según los registros hebreos, 613 mandamientos en el Antiguo Testamento y como 957 mandamientos en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. Impresionante, ¿verdad? Entonces, pero cada uno de ellos van determinado a cierto sector, para los hijos, para los padres, para las esposas, para los líderes religiosos, para los gobernantes, para diferentes, incluso para los consejeros, para los jueces, para cada uno de ellos hay un, un conglomerado de reglas establecidas, de leyes, que es importante conocerlas. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, dice, en la tierra que nos da. Así que partiendo de este principio, vamos a ir al mandamiento donde Yahweh le dice a Moisés que hable al pueblo y les diga que él hará descender maná del cielo. Así que vamos para allá. Entonces, vamos a ir a Éxodo 16, al versículo 4. Y Yahweh dijo a Moisés, he aquí, yo les haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá para cada día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Óigase bien. Y he aquí, yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá para cada día, dice, para cada día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Para qué les mandaba el pan del cielo? Para ver si ellos andaban en su ley, si obedecían lo que él mandaba. Entonces, les manda decir que les va a mandar el pan, que vayan y lo recojan y lo lleven para cada día. Ahora sigamos leyendo. ¿Para qué sí? Para ver si andan en su ley. Ahora, en el quinto dice, pero al sexto día, prepararán lo que han de guardar, que será el doble de lo que solían recoger cada día. Entonces dijo Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, a la tarde sabrán que Yahweh los ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana verán la gloria de Yahweh, porque él ha oído sus murmuraciones. Y contra Yahweh, pues nosotros que somos para ustedes, murmuren contra nosotros. Y dijo Moisés, Yahweh les dará a la tarde carne para comer. A la tarde, ¿qué les iba a dar? Carne para comer. Y a la mañana pan en abundancia, por cuanto Yahweh ha oído sus murmuraciones. Así que volvamos a leer el quinto. Pero al sexto día prepararán lo que han de comer, que será el doble de lo que solían recoger cada día. Y en el octavo dice, y a la mañana pan en abundancia. Entonces, ¿a qué hora mandaba el pan en el día sexto? A la mañana, ¿verdad? A la mañana del día sexto. ¿Para qué dice? Para que se prepararan. ¿Y con qué objetivo? ¿Con qué objetivo el pueblo debía de prepararse? Vamos a ir entonces ahora al libro de Juan. Esto ocurre en Capernaum. En Capernaum, en el capítulo 6 de Juan, versículo 8 dice, y le dijeron, ¿qué haremos
para que obremos las obras del poderoso. Respondiendo Yahshua, les dijo, esta es la obra del poderoso, que ustedes crean en el que ha enviado. Les dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Yahshua les dijo, en verdad les digo, no les dio Moisés pan del cielo, pero mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Yahweh es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Maestro, danos siempre este pan. Y Yahshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero les he dicho que aunque ustedes me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo he hecho fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Maravilloso, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que les dijo? Que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que su padre era el que les enviaba del pan del cielo y que ahora el pan del cielo había descendido y que el que comiera de ese pan no tendría sed jamás. Pero ahora lo que me llama muchísimo la atención, porque a ver, podemos entender que si el cuerpo del Mesías es la ley, y si la ley es su palabra, sus estatutos, sus decretos, sus normas, para que nosotros las cumplamos y nos vaya bien, ¿en qué? En la tierra que Él nos da. ¿Cuál es la tierra que Yahweh te ha dado a ti? ¿Cuál es la tierra? Porque Yahweh nos pone en diferentes lugares. Puede ser una congregación, puede ser un concilio, puede ser una iglesia, puede ser tu trabajo, puede ser diferentes lugares, porque en todos los lugares dice que pisar en la planta de los pies de los israelitas es tierra que Él se las entrega, es tierra que Él nos da. Entonces, donde nosotros vayamos, donde nuestra planta de los pies pisen esa tierra Él nos la da. Y es probable. Miren que cuando Pablo fue a la cárcel, allí había alguien que Yahweh quería tocar y fue necesario que Pablo cayera en la cárcel para que ese hombre que estaba allí se convirtiera y toda su casa dice que creyó y se convirtieron a Yahshua. Entonces, no todo lo que nos pasa es malo. A veces Yahweh lo permite que pase en nuestra vida con propósito, porque Él sabe dónde hay un Pablo, dónde hay alguien que una vez que crea, moverá, será una persona que mueva multitud. Entonces, no importa el proceso en el que nosotros entremos, siempre y cuando creamos que estamos en las manos de nuestro Hacedor, el tiempo que Él lo haya marcado. Le dijo a Pedro, Satanás ha pedido zarandearte. Los llevarán en tribulaciones por 10 días. Los echarán en cárceles por 10 días. Sabemos que la palabra dice que esos 10 días pueden ser, un día es como 1000 años en su presencia. Entonces, no lo vamos a tomar literalmente, ¿verdad? Un día puede ser una semana, puede ser un día, puede ser un mes, puede ser un año, depende. Pero Yahweh es perfecto y el tiempo que Él determine en el que nosotros entremos en un proceso, entonces todo lo demás, lo único que tenemos que hacer es orar, clamarle y que sea Él quien se manifieste. En mi caso, no tengo miedo, no tengo miedo, porque ese es un espíritu que hay que vencer.
que si estoy confiando en que estoy en las manos de mi Señor, en el momento que Él determine levantarme, me va a levantar. Así que no importa el proceso por el que tú estés pasando, Yahweh es fiel a su promesa. Y donde tú estés, ahí se presentará Él para sacarte de la ruina, de la escasez, del dolor, de la prueba. Así que, amados, es importante que nosotros entendamos que si Yahshua era el pan del cielo, todos los días, si nosotros leemos su palabra, la palabra se convierte en aquel que descendió del cielo, en la palabra de Dios. Sin embargo, Yahweh estableció normas cómo quiere ser adorado en medio de su pueblo y con qué objetivo Yahweh mandaba ese pan del cielo. Recordemos que el pueblo que estaba siendo libertado de Israel en Egipto era un pueblo que antes de entrar a Egipto voluntariamente, no por mandato de Yahweh, ellos fueron libremente y se establecieron allí. Entonces, ¿qué hicieron? Se mezclaron entre ellos, tuvieron hijos, aprendieron las costumbres de ese pueblo, adoraban las imágenes y los dioses de ese pueblo, se olvidaron de guardar el día de reposo que el Señor les había mandado como, como instrucción desde Abraham, porque desde nuestros patriarcas ellos ya sabían y conocían las solemnidades de Yahweh, porque Yahweh los había dado. ¿Dónde están las evidencias? Basta con leer las señales que de antes que fueran dadas las instrucciones, ya tanto José como todos sus hermanos conocían del Dios Todopoderoso. Había una instrucción oral que había sido dada desde Adán, desde el primer hombre que cayó de la gracia de Dios y de la misma forma el pueblo que entra en Egipto cae de la gracia del Señor y les fue que mal. Fueron, eh, vamos a decir, oprimidos, mataron a sus niños, arrojándolos al río, haciendo tantas cosas abominables, trabajando solamente por el pan diario. ¿Y qué vida es esa? Trabajar solamente para tener el lugar donde vivir y lo poco para comer. Y después el faraón quería ¿qué? Doblegar los esfuerzos del pueblo. Entonces el pueblo estaba siendo oprimido. ¿Qué diferencia tenemos al día de hoy cuando vemos a nuestros hermanos que vienen de nuestros países y de todos los países del mundo? Porque yo siempre he dicho, este es el país de la profecía, donde Yahweh promete, dice, reunir, donde le dice al norte y al sur, traigan a mis hijos de vuelta y trae uno por cada familia. Entonces, este es el país de muchedumbres, lenguas, tribus y naciones. Este es el país donde está la mayor concentración de todas las naciones. Entonces, este es un país de profecía bíblica cumplida. Y lo que viene no es fácil. Lo que viene para el pueblo no es fácil. Y Yahweh quiere que nos preparemos. Quiere que volvamos a la restauración del principio como Él lo estableció. Yahweh dice, admiro, agradezco, valoro lo que han hecho hasta hoy, pero quiero mejorarlo. Y vayamos entonces a la palabra. Yahweh dice, diariamente enviaría el pan del cielo a la mañana, pero en el día sexto enviaría la doble porción. La doble porción caía cuando a la mañana del día sexto. ¿Para qué? Para prepararnos. ¿Para qué? Para el séptimo día. Ahora, si Yahshua es el pan que cayó del cielo, sabemos que el pan con levadura es un pan que representa al pecado, pero aquel pan que no contiene levadura es la representación del cuerpo
purificado y santificado del Mesías. Entonces, en el día sexto, nosotros debemos de tomar esa porción como mandamiento que Él lo instituyó desde Moisés a todo el pueblo que estaba libertando. Y hoy en este tiempo, Yahweh nos quiere libertar de la esclavitud, de las diferentes doctrinas e interpretaciones. Si tú quieres agradar al Eterno, a Yahweh, al Dios creador del universo y de todo lo que en él existe, tienes que leer su palabra y ponerla por estatuto en tu vida. Entonces aquí nos está mandando que en el día sexto nosotros debemos preparar nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que en el día sexto que nos sentemos a la mesa con el rey estemos llenos y no vacíos. Nadie se presentará, dice, delante de mí con las manos vacías. Nadie. ¿Y qué pasa cuando tenemos santas convocaciones? Cuando Él nos invita a que nos presentemos delante de Él aún con mayor obediencia. Debemos de preparar nuestro cuerpo porque sabemos que el Eterno va a estar en medio de nosotros. Y dice que con vestiduras blancas y resplandecientes debemos estar delante del trono. Entonces yo no puedo ir con un cuerpo vacío, sucio, lleno de egoísmo, lleno de envidia, lleno de celos, llenos de enojo, lleno de ansiedad, porque aún en medio del pueblo de Elohim hay muchas personas que padecen de ansiedad, que no pueden controlar sus emociones. Y las emociones es un tema bien delicado, que Yahweh no está allí. Yahweh no está allí, tenemos que aprender a controlar nuestras emociones, porque dice que Él nos dio un corazón de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué? Para que podamos hacer lo recto, lo justo, lo santo delante de Él. Sed santos porque yo soy santo, dice. Y si Él nos dio su palabra, que es la santidad, nos instruye y nos enseña cómo prepararnos para estar delante de Él. ¿En qué? En santidad. Así que yo quiero mandar esta palabra hoy, hablándole a todo aquel pueblo, aún aquellos hermanos que aún no han llegado, para decirles, Yahweh está en medio nuestro con una urgencia. Los ángeles de la presencia están en medio nuestro, esperando derramar el aceite en aquellos que estén con un corazón dispuesto, entregados, que digan, Señor, heme aquí, yo cumplo con tu palabra, yo me preparo. ¿Por qué yo uso esto? En ocasiones yo no lo uso, pero ¿por qué yo estoy con esto hoy? Porque la palabra Rav Shaul, Pablo, el apóstol Pablo, dice de que las mujeres en presencia de los ángeles debemos cubrir nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque estamos bajo autoridad divina. Entonces yo no puedo hacer a un lado ese mandamiento. También manda que las mujeres casadas se deban de cubrir su cabellera. En mi caso, yo no estoy casada. A mi padre le ha placido llamarme para predicar su palabra y yo no soy quien para negarme. Sin embargo, cumplo con la instrucción, el consejo de uno de los apóstoles más sabios de las Escrituras, que aún se hizo llamar el más pequeño entre todos. Así que hace unos días, en la madrugada, el padre me dijo, Rebeca, los ángeles, y yo, Padre Santo, o sea, es de, es de ponerse uno en este momento a decir, Señor, ayúdanos. ¿Cómo le hablo a tu pueblo? ¿Cómo les hago entender lo que tú estás mandando? ¿Cómo demuestro que realmente eres tú quien está hablando? Y le digo, Señor, si tú no edificas esta casa, esta palabra, esta predicación, en vano trabajamos los que estamos llevando el mensaje. Vamos rumbo a Shavuot el próximo domingo, del día 69 al 70. Ya más adelante les voy a explicar que en el conteo de la semana, según es el día 49 a 50, según el conteo de las semanas, pero el Señor me dice, es el día desde la creación, desde que Él lo estableció, es el día 69, 70. Entonces,
Yo digo, Señor, ¿qué hay que hacer acá? Aquí es Él quien tiene que hacer algo. Y probablemente ya mandó una instrucción, probablemente ya le dijo al pueblo, probablemente ya les mostró y no han podido discernir el mensaje o no han querido escuchar o por orgullo o por arrogancia, por altivez, por menosprecio, que es el oprobio que está en medio nuestro, lo digo con todo el amor y la misericordia, porque hasta a veces uno mismo, el Señor lo redarguye y le hace sentir. Hoy el Señor me redarguía con una palabra que se predicaba en la iglesia donde yo estaba. Y yo le dije, Señor, gracias porque por medio de esa palabra has hablado a mi corazón y te pido que me ayudes para controlar esa emoción que si está siendo de tropiezo en mi crecimiento en el tema en el que tú me has llamado, en el llamado que tú me has hecho, ayúdame a arrancarlo de raíz. Si tengo que morir una vez más espiritualmente hablando, pues hazme pasar por el fuego, pero no permitas que yo vea corrupción, porque he amado tanto tu ley que quisiera que otros amaran lo que tú nos has dado por medio de tu palabra. Entonces, cuando el Señor me redarguye, yo lo aprecio. Yo siempre digo, el que está aquí arriba, que ya lleva 40, 50 años en el ministerio, yo quiero lo que tiene, pero el que está aquí arriba debe de ser humilde también. Cuando Yahweh levanta a un pequeñito para glorificar su nombre, para que lo vean a él, no al pequeñito que está levantando, y que si tiene algo nuevo que aportar, entonces sea pesado, sea medido conforme las escrituras, y entonces digan, aquí hay algo, aquí Yahweh está hablando, y está hablando muy serio. ¿Qué fue lo que hizo Yahshua en la última cena con los discípulos, sino prepararlos, sino dejar un legado de reyes y sacerdotes, cumpliendo con el mandamiento cuando le dijo a Moisés que preparara a los hijos, a Aarón y a sus hijos para el servicio del templo? ¿Y qué es lo que hace Yahshua? Cuando se quita la bata, la toalla, se la amarra a la cintura y trae el lavatorio de las manos, a lo mejor hasta los pies se lavaban. ¿Y qué hizo el maestro? Agarró el lavatorio y lavó la vasija y lavó los pies de los discípulos. Les estaba dando autoridad, estaba restaurando con los discípulos, estaba restaurando ¿qué? El sacerdocio levita, lo estaba restaurando. Y me apena muchísimo que hasta el día de hoy muchos digan, que en ese tiempo se lavaban los pies porque se caminaban largas leguas, largas distancias y que no había pavimento como ahora, que solo había polvo y que entonces por eso se lavaban los pies. No es así. Él lo hizo cuando estudiamos la Torá, lo hizo, porque Él les dijo, ustedes ya están limpios, pero es necesario que yo haga esto, le dijo. Y les dijo que si no lo entendían, lo entenderían más adelante. Pero entonces, cuando vamos a las escrituras, cuando vamos a la ley, cuando vamos a las instrucciones que Yahweh entregó a Moisés para instruir al pueblo, ahí encontramos toda la descripción que Yahshua hizo en la cena. En la cena las encontramos también en los mandamientos cuando él instituye el sacerdocio levita. Lo mismo hizo Yahshua instituyendo restaurando la institución del sacerdocio levita en la última cena. Y ahora ustedes dirán, Yahshua no estaba vestido con la vestimenta sacerdotal. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no estaba vestido? Tenía la túnica, se ciñó la cintura, cogió el lavatorio, lavó los pies,
Pero aparte de eso, algo, un secreto, una perlita que yo, papacito, gracias. ¿Quién es la piedra angular en la que se tallan las 12 piedras de las 12 tribus de Israel, que era una plancha de oro y el sacerdote la llevaba aquí en el pecho con 12 perlas preciosas, dice, diamantes preciosos? ¿Cuántos discípulos estaban en la mesa? Si no eran 12. ¿Y quién era la plancha de oro? ¿Quién era el sumo sacerdote que llevaba en su pecho escrita las 12 tribus de Israel? Si no era Yeshua. Los discípulos eran esas 12 perlas. Y había uno en medio de ellos que lo traicionaría. ¿Y quién es el que lo traiciona? Judas. Judas es el que lo traiciona, según las escrituras. Pero vamos a ver algo más. De los 12 hijos de Jacob, hubo uno que blasfemó, que descubrió la desnudez de su padre, haciendo suya a una de las mujeres de su padre. Creo que fue a Silpa. Entonces, él la hace a ella suya y descubre la desnudez de su padre, cometiendo así que traición en contra de su padre, que fue lo mismo que hizo de los 12 discípulos, de las 12 perlas que llevaba el sumo sacerdote escritas en el pecho, en la piedra de oro. ¿Quién fue ese? Judas, que desnudó quién era su padre espiritual en ese momento, su sumo sacerdote, si no era el Mesías Yeshua. Entonces yo les hago esta pregunta y los dejo con esta pregunta. ¿Restauró o no restauró Yeshua en la última cena cuando dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, la cual será derramada por ustedes? Pero aparte de eso, lava los pies de los apóstoles, restaurando el sacerdocio levita, porque a Moisés el Señor le da la instrucción y le dice, lava, los vestirás y los lavarás para que lleven ellos, ¿qué? La orden de predicar, de presentarse delante del templo limpios, porque tenían que estar con unas vestimentas limpias de lino. Ya sabemos que eso es la pureza de los santos. Por eso es que yo digo, en este tiempo nadie puede subir a la presencia de Dios, a presentar el pan de su Dios, que es el mismo pueblo, sin estar ceremonialmente puro. Hay que tener mucho cuidado, porque ya hemos visto en muchos altares pastores, ministros cayendo. Y es que si la Shekinah está allí, si la presencia de Yahweh está ahí, y Él es el que creó el ojo, el oído, y todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe, sabe lo que tú haces en el secreto. Así que en el secreto, Él lo mira. Y si tú te presentas en el lugar santo, va a pasar lo mismo que sucedía antes. ¿Con quiénes? Con los que estaban llamados a predicar, a llevar el pan de su Dios al lugar santísimo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y en todo tiempo pedirle al Señor que nos ayude a mantener esa santidad en nuestra vida. No nos separemos de Él, sino que podamos estar. ¿Y cómo preparamos? Ok, decía de que diariamente el maná caía del cielo. Bueno, leyendo su palabra y poniéndola por estatuto en nuestras vidas. Ahora, en el día sexto, preparar nuestro cuerpo, prepararlo. Yo les vengo diciendo, porque Yahweh así me lo ha estado enseñando, y si me lo ha estado enseñando es para que yo hable de esto. Y los entendidos en los tiempos, los que están viendo lo que pasa a nuestro alrededor, son los que van a tomar acción ante esto. Aquellos que simplemente les da igual porque no han creído o porque no se les ha anunciado directamente a ellos, sino que a ellos se les ha anunciado otra cosa. Entonces ellos siguen en su incredulidad, siguen en su pensamiento propio,
actuando conforme a lo que ellos creen, pero las escrituras es clara. Y aquí dice, en el sexto día tomarán, dice, la doble porción para prepararse, porque en el séptimo día la presencia es cuando nos conectamos con el Señor. O sea, no podemos presentarnos con un cuerpo, con un corazón lleno de qué? De dolor, de amargura, de rechazo, de ira, porque a veces sin darnos cuenta podemos caer en eso. Me apena, me apena porque yo me he encontrado con siervos del altar. No digo esto como para crítica, sino para edificarnos los unos a los otros. Ojo con esto. Me he encontrado con siervos que cuando yo he ido y les he hablado la palabra, me cogen la mano y me la apretan de una forma y me dicen cosas que la verdad no son agradables, conforme a la palabra de Yahweh. Otros se alteran y rechazan la palabra, dicen, aquí nosotros no somos judaizantes, aquí nosotros rechazamos el Shabbat. Y yo, Padre, ten misericordia porque no saben lo que hablan, no saben lo que dicen. ¿Comprenden esto? Hay que tener temor a la presencia para rechazar lo que está en la palabra, porque lo que sale de mi boca no es palabra ni pensamiento propio, es que está en las escrituras. Y si está en las escrituras, entonces confróntame con la palabra, pero no vengas a decirme que no está allí, porque lo que tú estás haciendo es rechazando la voluntad de aquel que vino a reparar lo que se había roto en algún momento, porque Yahshua vino a pagar la ley de la maldición de la esposa adúltera que se separó, pecó con otro, pero para poder él traerla de regreso a casa, tuvo que morir el primer esposo, el esposo, para de nuevo poder tomarla. Esa es la maldición de la ley. Así que si tú todavía hoy sigues negando que Yahshua es la ley y lo sigues negando, tú lo estás traspasando y necesitas regresar al origen de la verdad, del camino y de la vida. Dice, anden en mis estatutos y en mis decretos para que todo lo que hagan les vaya para bien. Que todo lo que nos da en la tierra nos vaya para bien. Dice en el versículo 16, 22, en el sexto día recogieron el doble de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y se lo hicieron saber. Así que, ¿saben qué? Esta palabra, yo no necesito, si está en la palabra, yo no necesito que como institución me lo ordenen. Si está en la palabra y yo quiero agradar a Yahweh, yo quiero servir a Yahweh, yo no me quiero quedar en Shavuot sin ungimiento, porque el Señor dice que este Shavuot va a estar ungido. Entonces yo no me quiero quedar, pues yo voy a cumplir con lo que la palabra está diciendo. Así que yo me voy a preparar. El Señor me ha dicho, habla al pueblo 3 días de ayuno para quitar el proscrito que hay en medio de ustedes. Y así como el Señor lo manda, así yo también lo voy a hacer, lo voy a cumplir, porque no quiero que durante todo este tiempo de duro proceso, en la última estación del camino, me vaya a quedar y el tren me deje. Yo no quiero. Así que los dejo con esto. No sin antes, quiero que leamos un poquito más en Primera de Reyes, capítulo 17. Dice, Elías y la viuda de Sarepta. Y yendo ella para traérsela, vamos a leer desde el 9. Levántate, le dice, vete a Sarepta de Sidón y allí morarás. He aquí, yo he mandado, le dice, yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Se fue a Sarepta, dice. Y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo palitos.
Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Yahweh el poderoso, tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija. Y ahora recogía 2 palitos para entrarme y aderezarlo para mí y para mi hijo, y que lo comamos y nos muramos. Ahí hay una perla, pero no vamos a entrar ahí ahora. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Yahweh el poderoso de Israel ha dicho así, la tinaja de la harina no escaseará ni se disminuirá la botija del aceite hasta aquel día que Yahweh dará lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. La tinaja de la harina no escaseó, ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra de Yahweh que había dicho por Elías. ¿Por qué leo esto? Porque yo quiero que ustedes vean el trasfondo espiritual de lo que hay detrás de la simbología espiritual del pan y del aceite. Los panes sin levadura, que son la representación del cuerpo del Mesías sin el pecado, cuando lo hacemos cumpliendo con el mandamiento, entonces nosotros nos presentamos a la mañana del día sexto, damos gracias al Señor y le decimos, Padre, gracias por la porción del pan sin levadura que nos das para purificar nuestro cuerpo, para echar fuera toda la impureza, todo aquello que impide que podamos avanzar en nuestro crecimiento espiritual y que nos haga estar impuros delante de ti en el séptimo día. Entonces, el pan sin levadura es un pan que trae liberación, que trae sanidad, que trae sabiduría, que trae entendimiento, que trae reflexión, que nos hace. Ahora ustedes dirán, pero es pan, no es un simple pan, es con el respeto, con el cumplimiento, con la obediencia del mandamiento, lo que Yahweh ve y valora. Eso es lo que Él mira, tu corazón y con la intención con la que tú lo hagas. Entonces, yo no estoy aquí para decirles, porque hay algunos que dirán, no, es que la fiesta de los panes sin levadura solo es un día, es que la fiesta de los panes sin levadura no, no es un solo día. En cada convocación que nosotros tenemos, estamos llamados a acompañar nuestro cuerpo bajo la preparación de los panes sin levadura, porque es la purificación del cuerpo, de la reflexión. Eso nos hace reflexionar en qué estamos fallando, qué está siendo piedra de tropiezo en lo cual estamos cayendo en constantes ciclos espirituales que nos impide crecer y subir al nivel que Yahweh nos quiere llevar. Entonces, es esa reflexión y por medio de los panes, yo le digo, Yahshua, entra en mi cuerpo, límpiame. Si hay impureza en mí, muéstrame dónde está la impureza, porque yo quiero estar limpia. Yo no quiero ser, como dice la palabra, címbalo que retina. Yo no quiero hablar palabras vacías. Yo quiero predicar el verdadero mensaje de mi Señor y quiero hacerlo con gozo, con amor, con paciencia, con mansedumbre, que muchas veces, miren que la mansedumbre, ay hermanos, fue un duro proceso que yo tuve que pasar para llegar a conocer lo que es la mansedumbre. Y me costó,
Y todavía a veces el enemigo viene a querer tentarlo a uno, pero uno que ya más o menos sabe, entonces uno trata de mantenerse allí. Pero ser manso y humilde de corazón es un tema que solamente lo vas a aprender a través del proceso. Yahweh dice, no se les da porque no saben pedir. Hoy en este momento, ya desde hace varios días, yo le vengo diciendo, Señor, enséñame a amar a tu pueblo como tú nos amas, que aún en el último momento, cuando te crucificaban en aquel madero y se burlaban y blasfemaban y hacían tanta cosa, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Intercedió por sus agresores. De la misma forma, ¿qué amor es ese de aquel que expone su vida para que otro viva? ¿Qué amor es ese, sino que un don que solo el Señor lo puede dar? Pues de la misma forma, nosotros tenemos que pedirle, Señor, enséñame a amar a aquellos que me odian, porque qué provecho hay, dice las Escrituras, en aquellos que oran por los que los aman, oren por los que los odian, porque ellos necesitan la oración y ustedes serán recompensados. Ahora, no lo hacemos por recompensa, sino porque queremos ser vasijas eh, llenas del amor y de la misericordia del Mesías, que lo podamos reflejar a Él, que lo podamos reflejar, que se vea que hay un cambio en nuestra vida y que Yeshua está con nosotros. Los dejo con esta pequeña reflexión y espero que lo que aquí hemos hablado sea realmente para edificación del cuerpo de Yeshua. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por esta instrucción, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que pueda llegar al corazón de tu pueblo, que puedan apercibirse en los tiempos y prepararse rumbo a Shavuot. Porque usted, su palabra dice que usted no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Y que cuando llegue el momento, Señor, aquellos que con humildad no sepan lo que está ocurriendo en su vida, busquen la ayuda y ponga usted los instrumentos correctos en el camino para que puedan ser una luz. Sabemos que usted es el que todo lo hace, usted es el que todo lo enseña, pero también nos ha mandado a enseñarnos entre nosotros mismos, a que convivamos como hermanos y que nos amemos y respetemos los unos a los otros. Gracias, Yahweh, en esta hora te doy por este momento, por este mensaje que ha sido para mí de gran ayuda en mi crecimiento personal y espiritual. Gracias, Eterno. En el nombre de Yahshua, te doy gracias, Señor. Amén. Yevarejeja, Yahweh Beishmereja, Yael Yahweh Panabeleja, Bijuneja, Yisa Yahweh Panabeleja, Beasenleja, Shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Te bendigo en el nombre de Yeshua. Amén. Hasta la próxima. Vamos a traer un tema bien importantísimo porque el Padre nos está mandando a analizar el diluvio. Y cuando voy a leer, yo digo yo, ay, mi Padre, aquí hay unas perlas, pero unas perlas que hasta hoy yo no las he escuchado. Y, y es hermoso lo que hay allí. Así que con la ayuda de una herramienta muy útil, de una hoja de cálculo que se llama Excel, yo sé que ustedes saben, vamos a desarrollar la historia del diluvio y ustedes se van a dar cuenta qué es lo que hay ahí. Así que bendiciones, feliz Shabbat. Espero que el día de mañana puedan presentarse delante del Eterno, darle gracias y esperar su bendición. Recuerden que si te preparaste en el día sexto
a como manda Él en las Escrituras con la doble porción de los panes sin levadura, entonces en el día séptimo puedes sentarte en la mesa y en el día octavo puedes recibir la bendición. Así que yo espero que te hayas preparado y si no, te prepares rumbo al próximo fin de semana que vamos rumbo a Shavuot para que puedas estar limpio. No solamente decir que porque comí los panes y ya, no. Es que vamos aquí en un conteo regresivo a meditar diariamente en la presencia. Y le voy a dar una clave. Una hora, pero una hora, miren, ay, el Señor me ha dicho, la hora sexta es una hora, entre la hora sexta y la hora séptima, nosotros estamos llamados a presentarnos delante del Rey. Las 3 de la mañana, que es la hora sexta, a las 7, que es la hora cuarta, las 4 de la mañana, es una hora excelentísima para buscar la presencia, para levantarnos a orar, para hacer guerra espiritual, por lo que sea que estés pasando. Levántate a esa hora, haz guerra espiritual, preséntate delante de Dios, aunque después te tengas que volver a acostar. ¿Por qué te digo esto? Porque hay preguntas que las hacemos o en medio de la oración oramos en torno a ese tema. Y entre las 5 y las 6 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, Yahweh te da la respuesta inmediata. ¿Pero qué? Tienes que levantarte, buscar la presencia y clamarle al Señor, intercediendo no solo por tus peticiones, intercede por las necesidades de otros. Si no tienes a alguien que te haya pedido oración por sí mismo, pues tú ora. Hay tantas cosas que la oración nos ayuda, como por ejemplo, ora por aquellos que están en necesidad, por aquellos que están en guerra, por aquellos que están pasando hambre, por aquellos que vienen viajando de un país a otro y están atravesando diferentes dificultades. Ora por todo lo que el Señor te traiga. Y es impresionante porque fíjate que a veces el Señor te manda a orar y lo voy a decir de esta forma. A veces yo sin saber, Yahweh me ha mandado a orar hasta por los artistas. Me ha presentado específicamente artistas para que ore por ellos y yo, Señor, pero yo voy y obedezco porque la necesidad por lo que estén pasando, solo Él lo sabe. Y a veces hay alguien clamando y diciéndole, Señor, ayúdame a salir de esta situación. Demuéstrame que tú estás allí. Yahweh manda y te dice, intercede. Porque el enemigo muchas veces tiene atrapadas a estas personas en diferentes circunstancias o situaciones. Y entonces Yahweh levanta a un escudero por medio de la oración para que respalde a esa persona en la oración. Entonces, cuando dice, cuando dos o más se unen, ¿qué? Ya sea en oración o adorarle al Señor en un templo, en una casa, en un determinado lugar, aún en el espíritu, porque tú te puedes conectar espiritualmente clamando, intercediendo por otra persona, entonces quebrantas el mundo espiritual. Y es importante que tú sepas esto, es muy importante. Así que bueno, ahora sí, los dejo, me despido y que Yahweh me los bendiga y me les dé una hermosa semana. Shavuot Tov.